este nuevo cruce imaginario del puente y a pocas horas del Día del Amigo, hoy vamos a empezar a homenajear justamente a un amigo de Oriente que nos dejó físicamente en un día patrio hace muy pocos días. Queremos recordar, como se lo merece, a una especie de libro abierto de la historia de nuestro pueblo, muy identificado con el Oriente Fútbol Club, con el Puente Viejo, pero sobre todo con Oriente. Se trata de Oben Sadi Peña, quien falleció el último 9 de julio a los 88 años. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Consejo Deliberante declaró de interés municipal la 23ª edición de la Fiesta de la Primavera, evento que se va a realizar el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre en Oriente. Haciendo uso de su potestad, el Consejo Deliberante autorizó al Centro de Exalumnos a utilizar el predio del Parque Centenario, teniendo en cuenta, entre otros considerandos, que la fiesta congrega anualmente a la juventud y a la comunidad en general, que desde hace 23 años constituye un importante atractivo para la población, que puede disfrutar de espectáculos gratuitos y abiertos a toda la comunidad, y que en esta oportunidad se amplía el número de convocados a participar, por lo que es necesario disponer de un espacio más amplio para brindar comodidad y seguridad a los asistentes. Además, dicha autorización implica el cumplimiento de toda la normativa vigente. Y el nombre mío, a mí me conocen hasta los gatos acá. Yo soy Oben Sadi Peña. Yo estaba en este club donde estamos reunidos ahora. Yo lo inauguré el 1 de marzo del año 1954. Lo hicimos, el Oriente Fútbol Club se hizo cargo de acá, compró la llave del negocio y un año después compró el edificio. Y bueno, yo permanecí aquí desde el 54 hasta el 31 de diciembre del año 1963, que me dejé para irme a Tres Arroyos. Esa pequeña nota que le hice a Oben fue la primera que concreté con él en enero del 2015 durante un encuentro del grupo de Face Amigos de Oriente. Fue el primero que pudimos compartir con nuestras cámaras. Más tarde vamos a empezar a recordar más en profundidad a este verdadero personaje de Oriente que, si bien se fue a vivir a Tres Arroyos en agosto de 1964, hasta el último de sus días recordó con intensidad cada momento vivido en el pueblo. En este primer programa de los dos con los que vamos a homenajear a Oben, contando anécdotas y enseñándonos un poco más de la historia de Oriente, antes del auspicio vamos a ver por qué decimos que realmente era un puente entre el pasado y el presente, incluso entre las instituciones del pueblo. Habíamos mostrado recién un encuentro de los Amigos de Oriente, este grupo de Face que nació en el centenario de nuestro pueblo. Ese encuentro había sido en el Club Oriente en el 2015, pero al año siguiente este grupo de amigos se juntó en el otro club de Oriente, el Quequén, del que también Oben Peña guardaba grandes recuerdos. ¿Qué recuerdos te trae el club? Sé que has tenido, fuiste uno de los que abriste la confitería del Club Oriente, del otro club, pero bueno, me imagino que acá también habrás vivido momentos lindos. Bueno, yo recién termino de recorrer las instalaciones acá con el amigo, el concesionario que está ahora en este momento. Y yo, desde que me fui de Oriente, en el año 64, en agosto de 64, nunca había entrado acá al club. Y me llamó poderosamente la atención lo bien que está. Está muy, muy lindo, muy lindo. Yo recuerdo, el Club Quequén se inauguró el 1 de octubre del año 1951. Yo recuerdo las fechas porque yo soy de la clase 31 y hacíamos el baile de la clase de despedida, lo teníamos programado para el 7 de octubre. Y entonces yo le mandé una carta al presidente del club, en esa época Juan José Paso, padre, porque estaba, el 1 de octubre era la fiesta de la cooperativa, el 3 era las fiestas patronales, el 5 era el aniversario del Club Quequén, el 7 era el baile nuestro, el 2 era la fiesta de la raza. Bueno, y toda esa fecha, y bueno, y me cursó satisfactoriamente la carta y lo habilitaron al club. Nosotros lo hicimos acá.
fue un éxito total con la orquesta de Livio Parcaroli de Bahía Blanca. Y bueno, y todas las fiestas que se hicieron acá fueron un éxito. Y a partir de ahí ya quedó, no se cerraron más las puertas de acá. Además de los clubes de Oriente, Oben siguió siendo un puente entre el pasado y el presente, con sus historias de vida y la historia de Oriente, que le mantuvo viva a través de la página de Face Amigos de Oriente, un vicio para él, según nos contó ese día en el Club de Quequén, pero también ese día trajo el recuerdo sobre cómo era Marisol y nos reveló cuáles eran las causas que lo enamoraban tanto de nuestro pueblo, entre ellas, obviamente, el querido Puente Viejo. Hay recuerdos, ¿no?, de Oriente, pero bueno, cuando entra, ¿qué es lo primero que piensa siempre? Sí, bueno, lo primero que yo noto aquí es que falta gente. Cuando yo me fui de Oriente había 5.000 habitantes. Y hoy creo que hay 2.000, si hay, ¿no? Se ha ido mucha gente también para Marisol, que dicho sea de paso, cuando yo me fui Marisol eran médanos voladores y ahora es un bosque. Está muy lindo Marisol ahora. Esta cena que nosotros realizamos hoy la venimos haciendo todos los años, que surgió a raíz de la fiesta del centenario. A raíz de la fiesta del centenario nos encontramos con gente que no conocíamos, porque eran hijos o nietos de aquellos. Y la verdad que nos juntamos con gente que estamos todos los días conectados por intermedio de los Amigos de Oriente, por internet, por el Facebook. Estamos todos los días, es un vicio. Yo me levanto de la cama y ya me está llamando a la computadora. Ya me siento y estoy todo el día ahí, charlando con uno o con otro. Este programa va a salir el Día de los Enamorados. Si usted tuviera que decir qué es lo que lo enamora de Oriente, en pocas palabras, ¿qué sería? Todo. De Oriente todo. Bueno, en primer lugar, vamos a ir separándolos tanto. Nuestra cancha de diversión era el río. Nosotros estamos todo el día en el río. En el verano íbamos la mañana y venimos la noche, sin comer y sin nada. Y en Alpargata o en Pata estamos todos los días en el río. Pasamos unos momentos muy lindos. Lástima que ya no queda nadie. El único que queda soy yo. Pues los demás se han ido. El equipo nuestro, mi hermano, Olo Oldrich Pospichal, La Laucha Fuentes, Pirucho Rosas, eso eran con los que comenzamos. Y ya los que venían ya abriendo surco de antes, ya estaba el popular Enrique Fernández Zamora, Martín Calderón, Máximo Calderón también sabía ir ahí. Y eso prácticamente fueron nuestros profesores de natación, porque a la vez que empezamos a patalear ahí entre las toscas, en los tubos, rompiéndonos los dedos, cuando aprendimos a flotar, ya no íbamos a tajamar, pero para ir a tajamar había que saber nadar. Pero estando ellos ahí ya nos largamos y bueno, a la vez que empezamos a nadar ya fue robo. Yo creo que el primero que se largó del puente de ferrocarril fue mi hermano. No creo que antes se haya largado otro, porque en primer lugar hay que conocer, porque eso es un lecho de piedra. Todos los escombros están ahí abajo, así que le podés partir la cabeza en cualquier momento, aunque nosotros lo largamos de pie. Y después de mi hermano se largó el negro Taus, que trabajaba en la usina. Yo era más chico, yo me largaba del puente carretero viejo, el que está ahí, que está en los pilares, que viniendo de Copetona. Y un día yo estaba tomando sol ahí arriba, y como Taus estaba arriba del puente de ferrocarril y no se largaba, yo le decía, negro, ¿por qué no te largas? ¿Estás esperando que venga gente para lucirte? Y yo recuerdo que me dijo, ¿y por qué no te vas a venir a largar vos? No fue nada más que decir eso, que me saqué la alpargata y subí corriendo allá y ni miré. Llegué arriba y me tiré. Oben, ¿qué es de cierto con eso de que su hermano se tiraba de arriba del tren? ¿Es así o no es así? Bueno, eso fue una sola vez y fue para que le sacaran una foto, porque si no tendría ningún recuerdo. Vino el tren de Dorrego, que venía el tren carguero, el 1780, era el número que iba para Dorrego, el que venía de Dorrego, y el que iba era el 1779. Y bueno, como él estaba de peón cambista, se subió en el tren y se fueron para el puente. En el puente paró un rato la máquina
Él se subió arriba al vagón y de arriba del vagón se tiró de pie, por supuesto. Él se tiró de cabeza, pero no de arriba el vagón. De arriba el vagón se tiró de pie. Y una sola vez de arriba el vagón y una sola vez de cabeza. Porque no, esa no es para hacer esa. Y yo no sé si fue el pibe Gobea o quién fue. Hay una foto muy linda que tenemos largando del puente que estamos en Palomita, los tres que veníamos corriendo. Esa la sacó el pibe Gobea, que lo vimos acá y se fue. Fue en la bicicleta de ahí y nos sacó la foto. Nosotros no teníamos ni alpargata, así que ¿qué foto íbamos a sacar? En este primer capítulo del homenaje a Oben Sadi Peña, un amigo de Oriente que nos dejó días pasados, más allá de los recuerdos puntuales que nos dejó en esas notas que hicimos durante los encuentros de amigos de Oriente, vamos a conocer un poco más en profundidad a este entrañable amigo de Oriente que falleciera el 9 de julio de este año. Es que por mediados del 2015 nos acercamos un día a su casa en Tres Arroyos, donde charlamos un poco más de sus primeros recuerdos en nuestro pueblo, allá por mediados de los años 30, historia que increíblemente no olvidó nunca. Recuerdo muchas cosas. En primer lugar, yo recuerdo la muerte de un chico en Oriente, que fue en el año 35, que fue Antoñito Moreno, el hijo menor de los Morenos, de los varones, creo que Laia era mayor. Yo lo recuerdo perfectamente porque vivíamos enfrente, donde tiene el escritorio Moreno. Nosotros, mi padre tenía el almacén, que se quemó precisamente en el año 1935 también. Por eso lo recuerdo. Otro episodio que ocurrió en Oriente en el año 35 fue en los carnavales, los corsos de Oriente. Yo recuerdo que mis padres me llevaban de la mano
Y estaba todo el pueblo de Oriente, porque la única fiesta prácticamente que había en Oriente en esos años. Los carnavales, digamos, en época en febrero, sería algo así. Claro, sí, sí. Y por ahí se siente un estampido y la gente empieza a correr, a correr, a correr. ¿Qué había pasado? Le habían efectuado un tiro de revólver a Paulino Álvarez, el dueño del bar, la confitería y bar Colón, que era hotel en esos años también, por no haber sacado permiso para sacar las mesas a la vereda. Lo mataron, no sé si queda la... Lo que pasa es que eran años duros y muy difíciles, años de la política, de los conservadores y radicales, que había, porque no había otros partidos. En esa época era conservador o radical. Y que estaban en el poder en esos años dominaba la situación. Mi padre nació era español. ¿Se llamaba? José María Peña. Nació en Taramundi, provincia de Oviedo, España. Y no vino directamente a Oriente, cuando vino se radicó en Médanos. Y en Médanos se vino con un socio que tenía allá, un tal Matías Pozos, de apellido, y pusieron un almacén de ramos generales en Oriente. Pusieron el almacén ahí, que se quemó en el año 1935. Era un almacén de chapa de la de afuera, pero adentro forrada toda de madera. Y tenía corralón, tienda, zapatería, ferretería, comestibles, tenía de todo, de todo. Inclusive en esa época, yo tengo las fotos ahí del almacén, tenían caja registradora, que en esa época era una... Claro, caja registradora, molino de café, para moler el café en grano, lógicamente no eléctrico, sino todo a mano, hecho a mano. Bueno, ese almacén se quemó en el año 1935. Y de acuerdo a lo que contaban mis padres, el socio cobró el seguro del almacén, que lo tenían asegurado, y se fue a España. Y lo dejó en Pampa y la Villa. O sea que podría ser intencional. Claro. Mi madre era Isidora Delfina Suizán. Tenían un campito de 70 hectáreas a la derecha de donde está el Puente Nuevo de Oriente, que luego, saliendo de Oriente para Copetonas, a la derecha, antes de llegar al río, pegado al río, ese era el campo de 70 hectáreas que tenía los Suizán. Eran 7 hermanos vivos en ese momento, porque uno había fallecido ya. Y lo vendieron en 14.000 pesos, o sea, 2.000 pesos la hectárea. Con ese dinero de mi madre, mi padre puso un almacén, El Porvenir, con fábrica de lejía La Sin Rival, ubicado también en la calle Vicente López, una cuadra más arriba, donde hoy está la estación de servicio de Elías, mitad de cuadra. Compraba el cloro y le agregaba el agua y se llenaba la botella de lejía La Sin Rival. Bueno, y ahí estuvo hasta que falleció en el año 1943, el 19 de marzo del 43 falleció. ¿Falleció joven? Tenía 63 años. En aquella época era viejo, hoy es joven. Yo tengo 20 años más, hoy tengo 83. Era joven en ese momento. Y me parece que yo soy un chico. Bueno, pero qué sé yo, el cambio, claro. Bueno, y después, entonces, cuando murió mi padre, claro, vinieron tiempo muy duro, éramos 6 hermanos. Vinieron tiempos que había que salir a trabajar. Mi hermano había entrado en el ferrocarril de peón cambista y estaba, en ese entonces estaba relevando en la estación La Dulce. Y yo tuve que dejar de ir al colegio porque vendía diarios y era una entrada, en esos años yo sacaba hasta 60 pesos por mes vendiendo diarios. Tenía una clientela, pero salía a la mañana y llegaba a la noche a casa. Y salía todos los sábados, yo la repartía también a La Voz de Oriente,
me pagaba 1,20, $1.20 por sábado. Eran 4,80 por mes. Más 4 pesos que me pagaban para repartir a Nueva Provincia. Eran 8 y pico. Más los 60 que yo ganaba prácticamente ahí vendiendo diario de aquel Ulengui. Y bueno, con eso se paraba la olla en esos años. 13 años. Y había dejado de ir al colegio porque le pedí, pasé de quinto a sexto. Y le pedí permiso al director, que era la Macchia Negri, que me dejara salir media hora antes, porque el tren con los diarios llegaba a las 12:20 y 25, vamos a ponerle. Pero de la escuela salíamos a las 2:30. Así que yo le pedí que me dejara salir a las 12 y no me dio permiso, entonces tuve que dejar de ir al colegio. ¿Qué cosa? Esa época. Y después, haber salido, no haber terminado el sexto grado, me costó a mí tal vez el futuro mío, porque yo hubiera entrado en el ferrocarril. Yo estaba de practicante en la estación de ferrocarril, practicante oficinista, aprendí el telégrafo y todo lo que había que hacer en el ferrocarril, yo lo sabía hacer. Pero no pude entrar porque me faltaba el certificado de sexto grado. Y era la época de los ingleses. Y con los ingleses, no, esa era una disciplina terrible. Ahí no había banca, no había nada. En un par de minutos, luego del corte, continuamos escuchando más recuerdos inolvidables de personas y personajes de Oriente, de la dura historia de vida que vivió Oben Peña en su niñez y al comienzo de su adolescencia, entre finales de la década del 30 y los inicios de los 40. Un Oben Peña que, si bien sufrió mucho en nuestro pueblo, siempre fue un agradecido y no olvidó nunca a Oriente hasta sus últimos días. La Municipalidad de Coronel Dorrego recomienda circular con precaución en el ingreso y egreso a Oriente desde la Ruta 3, en lo que popularmente se llama Bajo de Arias, debido a la aparición de carpinchos de forma cada vez más frecuente sobre la cinta asfáltica. Cuando después dejé de vender diario y entré de lavacopas en el Hotel Ibar Colón, que ya era confitería Ibar Colón, ya no era más hotel, porque ya estaban los hijos de Paulino. Estaba así el hermano Paulino, Paco, Francisco Álvarez,
y estaba Paulino Álvarez, el Cholo, Alicio, Franco y Delia. Esos eran los hijos que tenía. Esos siguieron con la confitería de Colón. Después se reformó, se puso muy linda esa confitería. Yo pasé después de Lavacopa, pasé a DJ. En esa época era vitrolero. Había que mezclar con la vitrola. Claro, estaban ahí, el coso era Divertido era. claro, estaban los discos 78 revoluciones por minuto, y se hacían las tertulias. Y bueno, y la gente, la muchachada de esa época iban a bailar ahí. Seguimos escuchando deliciosas anécdotas que nos dejó nuestro libro abierto de la década del 30 hasta mediados de los 60, don Oben Sadi Peña, un amigo de Oriente que nos dejara físicamente el último 9 de julio, quien recordó con su vida también la vida de otras personas y personajes de Oriente. Al poco tiempo fallece mi madre, en el año 47. Bueno, al fallecer mi madre, habíamos quedado todos ahí en la casa amontonados, y viene como postre, vino con un juez de paz y con los milicos, y nos sacaron los muebles a la calle. Y ahí se dice, ¿por qué nos sacaron los muebles a la calle? Por falta de pago de 2 meses de alquiler. ¿Por qué falta de pago? Porque había que ir a pagar a Coronel Dorrego, al Banco Provincia. ¿Y quién iba a ir al Banco Provincia? Bueno, la cuestión es que vinieron y nos sacaron, no sé si nos sacaron de prepo o cómo, pero no éramos todos chicos, nos sacaron. Y ahí se desparramó la familia Peña. Su hermano más chico, ¿cuánto tenía su hermana? La más chica. Y Mari es del 37. 37, ¿no? Sí, tenía 10 años. La llevó Maruquita Rodríguez a la quinta allá de Felipe Rodríguez, la llevó allá con ella. Elsie estaba con el doctor Raggio, y Nelly, Memí, que estaba enfrente con los Pierini. Y la mayor, Alicia, se fue a Mar del Plata. Mi hermano estaba en el ferrocarril, estaba por ahí relevando, y yo quedé solo. Entonces Aurelio Rodríguez, que estaba de auxiliar en la cooperativa, en el ferrocarril, me dio lugar para que viviera ya en la colonia de la estación, la que estaba al lado del embarcadero, que todavía está. Y bueno, y ahí estuve yo hasta que me tocó servicio militar. En el año 48, en el mes de noviembre, entré a trabajar con Rafael Walde en el escritorio de Zubiri, ahí en Oriente. Y a su vez atendía la oficina de envases textiles, que el encargado era Francisco Pancho Burón, pero este Burón ya era una persona muy grande. Entonces Walde, como él estaba en cereales, me mandaba a mí a que le hiciera la papelería a Burón. Y de paso, el chacarero tenía que venir a anotarse para retirar las bolsas, y de paso él enganchaba a alguno para que se la entregara llena. Y en la época que me iba al servicio militar yo, unos meses antes, era en el verano por supuesto, vino Pedro Moreno para llevarme al escritorio que ellos abrían, el escritorio de cereales de Moreno, hermano. Y yo le digo, mirá Pedro, yo me tengo que ir al servicio militar. ¿Por qué no lo ves a Tatota Segura? Que Tatota trabajaba de recibidor también en la playa conmigo. Yo trabajaba para Subiri y él para la cooperativa. Bueno, y así solo lo llevó a Tatota Segura como empleado. Y bueno, Tatota estuvo hasta que se jubiló ahí, ¿no?
Yo con los Moreno me crié con la familia Moreno. Estoy retrotrayendo los años atrás. Yo vendía naranja en la cancha de fútbol con Jorge. Llevábamos la canasta y Charbel llevaba la bolsa al hombro. 3 naranjas por 20 centavos. ¿Cuántos años tenían? Y yo tendría 6, 7 años. ¿Y ellos más o menos parecidos o más grandes? Y Jorge tendría, qué sé yo, 15 años. O 16 o 17. Y después iban, por ejemplo, donde está la unidad sanitaria, ahí sembraban papa los Morenos. Y yo iba con el rastrillo o esa asada que tenía para rajuñar y sacar las papas que estaban enterradas. Y donde está el colegio número 9, que hoy es Jardín de Infantes, del otro lado de la vía, que antes era el colegio viejo, después fue el colegio nuevo. Ahí sembraban avena y cosechaban gavilla. Y yo iba con Jorge en el charré que tenían, que hasta mientras yo estuve en Oriente, la tenían de reliquia ahí al charré ese. Con eso le llevamos mate cocido a Pedro y a Charbel, que andaban en la cosechadora cosechando las gavillas y tirándola al suelo. Nadie les regaló nada, porque yo sé muy bien, trabajaron. Ellos empezaron, Isaías Elías, que era casado con Adela Moreno, les dio una mano desde Guisasola y se compraron el camión. El camión le pusieron el 1938, así que fue en ese año. Y con ese camión empezaron a trabajar los 3 hermanos Moreno. Trabajaban, llevaban tambores de combustible, salían en la mañana y venían a la noche. Bueno, trabajaban de sol a sol. Luego, ya más floreciente, compraron otro camión y al poco tiempo compraron otro camión. Y tenían 3 K7, los camiones internacional K7, tenían un camión Jorge, otro Pedro y otro Charbel. Y con eso empezaron a trabajar. Luego le arrendaron el campo a Pérego, el que está cruzando el puente. Sembraron ahí y cosechaban. Ya había puesto el escritorio de cereales también, lo pasaban por el escritorio y lo llevaban a puerto. Así que hacían todo. En esos viajes que hacían a puerto, el gerente del Banco Provincia de Bahía Blanca le dice a Pedro Moreno: tengo un negocio para usted. ¿Y qué negocio? No tengo plata. Por eso mismo, el banco le da la plata. Es un negocio que se compra en 1 millón de pesos y vale 10. Que era la oleaginosa, que después fue oleaginosa Moreno Hermano. Con eso compró los Morenos se hicieron cargo de la oleaginosa, bueno, y después ya se sabe lo que fue, ¿no? La oleaginosa Moreno Hermanos. Así que siempre los tuve como muy buenos vecinos. A mí me querían mucho. Me querían mucho porque yo me he criado con ellos y yo hasta aprendía las frases que se decían en la familia Moreno en turco, yo los aprendí de ellos, de que se nombraban entre ellos. Y sí, por ejemplo, Jorge en turco es Yerie, mamá M, papá Valle, Pedro Votros. Ahora, Charbel no se conoce que era el nombre de allá, pero sí, siempre me acuerdo de ellos, sí. Y me acuerdo el día que falleció don Antonio Moreno, que lo sepultaron allá en Kosovo. Bueno, esas historias, yo de historias de Oriente las tengo grabadas todas, grabadas en el mate, ¿no?
En el próximo capítulo de Desde el Puente seguiremos recordando más historias que nos regalara Oven Sadi Peña, un gran memorioso y relator de la historia de Oriente que lamentablemente falleció este último 9 de julio. Con Oven recordaremos más del nacimiento de la confitería y de la sede del Club Oriente, de su paso por el cine, del fútbol grande y mucho más de la historia de Oriente. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Consejo Deliberante declaró de interés municipal la 23ª edición de la Fiesta de la Primavera, evento que se va a realizar el sábado 28 y el domingo 29 de septiembre en Oriente. Haciendo uso de su potestad, el Consejo Deliberante autorizó al Centro de Exalumnos a utilizar el predio del Parque Centenario, teniendo en cuenta, entre otros considerandos, que la fiesta congrega anualmente a la juventud y a la comunidad en general, que desde hace 23 años constituye un importante atractivo para la población, que puede disfrutar de espectáculos gratuitos y abiertos a toda la comunidad, y que en esta oportunidad se amplía el número de convocados a participar, por lo que es necesario disponer de un espacio más amplio para brindar comodidad y seguridad a los asistentes. Además, dicha autorización implica el cumplimiento de toda la normativa vigente. Fugaz pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa